Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. En este episodio número 74 estaremos abordando dos preguntas que nos han hecho. Disfruten. Bienvenidos una vez más a la Liga del Código. Hoy estamos Manuel Mejía, Germán Popoter y un servidor Tomás Veras. Lo primero, amigos, es que les voy a dar las gracias porque nos han ido escribiendo preguntas en el formulario que tenemos y de ahí sacamos dos para tratarlas el día de hoy. Bien, entonces la primera pregunta que nos hace Dairi García Brito dice: saludos amigos de la Liga del Código. Soy autodidacta, como dirían en República Dominicana, un punchador. Aprendí a utilizar JavaScript, luego de esto me puse a punchar con React.js, React Native. No soy experto, solo un novato que está aprendiendo. Actualmente estoy aprendiendo Node.js. Dice que ha utilizado cursos en Udemy y que está haciendo cursos con MongoDB. Dice: una de mis debilidades programando son los algoritmos y las estructuras de datos. Temas que sé que son súper importantes a la hora de obtener trabajo en el área. La situación conmigo es que a la hora de aprender, digamos, el Stack Data Structure, veo, por ejemplo, un libro donde te enseñan la implementación de un stack en JavaScript. Cuando veo la implementación, me digo a mí mismo, ¿debería intentar implementar estos métodos sin ver cómo está en el libro? ¿O debería ver la implementación y luego aprender esta implementación para cuando yo vaya a utilizar o a resolver un problema usando Stack? La pregunta concreta sería: ¿debería yo memorizar cómo se implementa una estructura o primero hacerla yo la implementación sin ver nada? Y luego ver el libro y chequear si la forma que hice es la más correcta. Ok. Esa es una pregunta, o sea, de muchas partes. Sí. Me atrevo a decir que, dado lo que estoy leyendo, del tipo de pregunta, me da a entender que tú como programador entiendes que tanto los algoritmos como las estructuras de datos es algo que primero es un must y segundo, algo como que sin eso tú no puedes avanzar en tu carrera. Yo te diría que esa no es como la idea más acertada. Eh, Tú puedes conseguir un trabajo sin dominar esta área. Me voy un poco más en profundo. Sí, para, digamos, obtener, quizá avanzar como profesional, es bueno que tú lo sepas, es bueno que tú lo sepas implementar. Eh, Ahí, digamos, sería necesario, pero para conseguir un trabajo no te limites tanto por eso. De hecho, te diría que empiece a aplicar de ahora si tú conoces React y React Native. Tienes todo lo necesario para salir a conseguir un trabajo, aunque sea de junior. Eh, con relación a si tú tienes que memorizar o algo, eh, yo me atrevo a decirte que no. Eh, es mejor que tú veas la implementación, aprendas, entiendas lo que hace. Siéndote franco, al día de hoy, yo a veces tengo que implementar un heatmap o algo así, y yo no tengo la implementación en mi cerebro. Yo sé en qué lo puedo utilizar, sé en qué puedo utilizar un queue, sé cuándo lo aplicaría, pero la implementación como tal no la tengo en mi cabeza. Y menos cuando tú de repente hasta cambias de posición y utilizan otro lenguaje. Ten eso pendiente, o sea, lo importante es entender por qué existen, entender dónde tú la puedes implementar. Lo mismo te diría con los algoritmos. No son cosas que tú memorizas así per se y luego ya tú lo tienes como el tope de tu cabeza. Y créeme que Google está ahí para recordarte cómo implementarlo siempre. Sí. En el ¿Tú sabes caso... qué? Ah, sí, sí, dale, dale. Sí, dale, dale, continúa. Manuel. En el caso específico, él mencionaba que él está en República Dominicana y, a mi entender, o sea, muy pocas empresas allá te van a poner un problema de algorítmico, de estructura de datos. Probablemente te hagan preguntas, pero no como algo para tú, ah, como para tú resolver. Sí, es claro que es un, para tu mejoría como profesional, o sea, tú aprendes este tipo no, la estructura y algoritmo y pulirte un poquito más esta área, pero yo te diría que no, que eso no es que algo súper necesario para tu aplicar un trabajo. Allá lo más que piden es experiencia con un lenguaje, si tienen, y que tú puedas mostrar algún proyectico o que tú puedes salir a camino tú solo. Y eso es como el skill que más yo entiendo que se valora en el mercado dominicano.
Sí, ahora bien, Tito, tú estás mencionando algo interesante. Fuera de eso, si tus intenciones son conseguir trabajo fuera o tal vez conseguir trabajo remoto o tal vez entrar a una empresa donde la competitividad es muy alta para entrar, son donde generalmente tú ves que las empresas utilizan el tema de los algoritmos como parte muy importante en la proceso de entrevista. Porque ellos lo que están tratando es como de filtrar. Pero yo te voy a dar otro punto de vista. Mi caso, a mí me gustan mucho los algoritmos, me gustan las estructuras de datos, como que puedo pasar mucho tiempo simplemente viendo cómo funciona y tratando de entender cómo es que funciona y dónde yo lo pudiera aplicar. A lo que voy es a lo siguiente. Yo he, el tiempo me ha enseñado que lo más importante en la estructura de datos no es aprenderte la implementación, sino entender cómo es que se implementa. Y ahí son cosas diferentes. Entender cómo se implementa o cómo tú trabajas con una estructura de datos. Tú hiciste un árbol y tú quieres entender cómo es que se atraviesa el árbol, cuáles son las diferentes formas que tú tienes de atravesarlos, si BFS, si DFS. A veces hacer eso implica ponerte tú a hacerlo de manera de cuenta propia, ponerte a ver lo del libro, hacer un chin de los dos, porque lo que tú estás tratando o sea, de lo que tú le vas a sacar más provecho es cuando tú terminas entendiendo de corazón cómo es que funciona. Y cuando tú lo logras hacer eso, tú vas a ver que cada vez que te toque hacer una implementación, tú vas a poder hacerla de cuenta propia. Y no porque tú te la memorizaste o que te la aprendiste. Fue porque tú la entendiste. ¿Y a qué voy con eso? Como bien decía Herman, hay momentos donde tú lo vas a utilizar. Pero tú crees que cada vez que se hace un árbol hay que usar las dos formas de recorrerlo. El problema, al final, tú vas a terminar usando mucho lo que tú necesites para hacer la solución. Y si tú entiendes cómo funcionan ambas maneras de recorrerlo, que son los algoritmos, ¿verdad? Si tú lo entiendes bien, tú vas entonces a usar la que más te convenga, porque tú lo entendiste. O sea, olvídate de que si me lo tengo que aprender o no. Como bien te dicen los muchachos, si tú quieres buscar trabajo, si es para intenciones de buscar trabajo, empieza a aplicar. En los mismos sitios que tú estés aplicando, te van a ir diciendo en la medida qué tanto tú vas a necesitar, cuáles son la estructura de datos más comunes en los sitios donde tú estás aplicando. Eh, hay empresas que se van mucho por la parte de graph, hay empresas que se van mucho por la parte de los arrays, de hacer stacks y cosas así. Entonces, empieza a aplicar y cuando tú estés estudiando, no tengas miedo de combinar un poquito de los dos. Si tú dices, ok, estamos haciendo un stack, yo sé que yo puedo hacer la primera parte. Yo sé que yo puedo hacer la parte de cómo almacenar la información. Hazla. Si tú te trancas en una parte y dices, ok, yo no sé implementar, qué sé yo, el enqueue o el DQ, déjame ver esa parte como ellos lo hicieron. Pero trata de entender cómo fue que lo hicieron. No de que de verlo por decir, lo hice. Y un truquito es que, por ejemplo, ya anteriormente habíamos grabado un episodio de catas, ¿no es verdad? Entonces, aquí con estas catas es que uno practica mucho. Estos conocimientos te van a entrar por los dedos. O sea, tú debes practicarlo tú de una vez. Ah, déjame usar tal estructura. Ah, déjame usar esto. Y literalmente, por ejemplo, al mismo, así como mencionaba Popoter, en el caso mío, yo no me sé eso de memoria. Yo a veces, yo sé dónde buscarlo, pero yo no lo tengo de que ahí mismito fresco en mi memoria. Yo sé dónde buscarlo porque como uno maneja varios lenguajes, entonces se confunden, incluso la sintaxis te confunde. Entonces tú simplemente sabes Sí. dónde está, pero tú sí debes saber, o sea, ya por la práctica, cuándo usar uno y cuándo usar otro. Eso es lo único que te puedo recomendar. Sí, y tal cual como tú dices, o sea, muchas veces, por decir, implementar un queue, tú sabes que, como él mencionaba, existen diferentes métodos, que el push, el pop y demás, sí. Pero Shift. Un shift. exacto, pero un queue en diferentes lenguajes se va a ver de diferentes formas. Por ejemplo, en JavaScript tú tienes un array y ese array es un queue. O sea, tú puedes hacerle pop, tú puedes hacerle un shift, tú puedes hacer diferentes cosas que tú harías con queue. Lo mismo pasa en Golang, por ejemplo. Tú no tienes que implementar una estructura de queue
para usar un array como un queue. Entonces, es más de cuándo yo puedo usar uno, cuándo puedo usar el otro. O sea, aprende eso, aprende el famoso FIFO, LIFO, que es first in, first out. O sea, primero que entra, primero que sale. LIFO, last in, first out. Último que entra, primero que sale, y cosas así. Ya cuando tú domines eso, tú simplemente vas a tener como que, ok, puedo usar un queue para resolver este problema. ¿Cómo lo implemento? No sé. Ahora, en este lenguaje, déjame buscar cómo implemento un queue. Pero sí, ese yo diría que sería el mejor consejo. Tú sabes que también tal vez te pueda servir un episodio que hicimos una vez, que era con respecto a bases de datos. Ah, perdón, a estructura de datos. Y ahí tratamos la estructura de datos de manera abstracta, es decir, agnóstico al lenguaje. Porque como bien dice Herman, la implementación depende mucho del lenguaje. Al final lo que te da la estructura de datos no es el objeto en el lenguaje que tú estás utilizando, sino el comportamiento que tú le estás dando a ese objeto. O sea, un arreglo, si bien puede ser un queue, también puede ser un stack. Entonces, todo va a depender del comportamiento. Y si tú entendiste eso cuando tú estabas buscándolo, entonces tú vas a ser capaz de utilizar esa estructura de datos en cualquier lenguaje. Bien, yo creo que Siguiente pregunta. orientamos un poco a nuestro amigo. La siguiente pregunta la hacen de manera anónima. La tengo por aquí. Ahora sí. Dice, qué bien. Esta pregunta es una continuación al episodio pasado. Dice, bueno, Herman mencionó en uno de los ejemplos de experiencias pasadas que él estuvo en una compañía en la cual él desarrollaba y había un compañero que desarrollaba también, pero en un stack totalmente diferente. Tengo una situación parecida. El compañero hace scripts de vez en cuando para automatizar, pero no es desarrollador. Y tomando en cuenta la diferencia de Winner, busca la manera de formar un equipo. Creo que llevar este compañero a mi stack o pasar al de él es lo ideal para poder tener la experiencia de un equipo. La pregunta sería, ¿cuál es la mejor manera de lograr esto con poca o ninguna fricción? ¿O sería mejor obviar todo esto y tener prácticas de code review, sprint, ampere en ambos stacks? Como referencia, estoy en .NET C# y mi compañero está en Python. Ahora mismo sin ningún framework. Ok, eso, yo entiendo, o sea, entiendo la pregunta que haces, pero también de la forma que la interpreto es que te gustaría poder tener la experiencia de trabajar en un equipo y actualmente ambos trabajan en dos stacks diferentes. Siéndote franco, tú no necesitan los dos trabajar con la misma tecnología para tener la experiencia de equipo. Para lo único que sí, digamos, tendrían que tener, pudiera ser el mismo lenguaje, sería para colaborar en un código, en un repo. Pero para ponerte, digamos, un ejemplo más concreto, imagínate que los dos tienen la misma meta. Los dos están tratando de que se logre un proyecto, pero él lo va haciendo con una tecnología, por decir, backend, y tú estás haciendo frontend, por ponerte un ejemplo. O sea, ambos están trabajando en tecnología diferente, pero están haciendo un proyecto similar. En este caso es un poco diferente porque tú hablas de scripting y luego tú hablas de .NET y C#. Yo creo que de igual forma se puede implementar el tema de sprints, se puede implementar el tema de code reviews, se puede implementar el tema de pair programming sin tener que juntar los stacks. De hecho, yo entiendo que de esa forma se enriquecen ambos, porque tú puedes comentarle en su código, él puede comentarte en el tuyo, y el mismo hecho de los sprints y de los stand-ups, digamos, hace que cada uno sepa en qué está trabajando el otro. Tú sí mencionas que esa persona no es desarrollador, o sea que no conozco la frecuencia con la que esa persona tocaría el código, pero entiendo que eso no debería ser una barrera para trabajar en equipo. Ahora bien, como tú sugieres, pudiera ser que uno pase al lenguaje del otro, pero yo personalmente, mi experiencia reescribiendo un software no es muy buena. Yo si lo puedo evitar, lo evito. Porque cuando tú reescribes un software a otro lenguaje, tú
tiene idea de que tú sabes todo lo que hace, pero hay muchas reglas de negocio que el código la tiene escondida, que no están documentadas en ningún sitio y que se hicieron en un momento para o un cliente especial o no sé, como cosas que no me viene un ejemplo así concreto a la cabeza, pero sí el código tiene muchas cosas que por más que tú lo intentes reescribir en otra tecnología, no lo va a capturar todo. Entonces, no sé, eso es lo que pienso como con el tema de cambiar de stack. Según Tú tengo... sabes que, dale, Germán. dale. Ujú. Ok. Nada, Digo, ¿sabes qué, Germán? Algo que tú mencionabas, lo quiero decir de otra forma. Y es que tú decías que tú no necesitas trabajar en el mismo stack para tener una experiencia en equipo. Y yo lo llevaría a otro, incluso a otro punto de vista más elevado. Para mí, lo que hace un equipo es el enfoque que tengan estas personas dentro del equipo, no el lenguaje, no la tecnología y ni siquiera la profesión. Porque hay gente en mi equipo que no hacen código ni siquiera. Y son parte de mi equipo y te diría, sin esta gente el equipo no funcionaría. Entonces, si en este sentido, si ustedes ambos están atacando tienen la misma meta, ¿verdad? Eh, entonces, ustedes son un equipo, definitivamente, aunque estén trabajando en cosas diferentes. Y como colaboradores dentro de un mismo equipo, ustedes sí deberían de interactuar mucho más. Y al interactuar mucho más, me refiero, ambos pueden hacerle grooming a los problemas juntos. Ambos pueden hacer demos de las cosas que están desarrollando uno el otro. Yo no necesito saber Python para entender cuál es la finalidad de un script y tal vez sea muy conveniente para mí ver por dentro, escuchar del autor de este script cómo funciona o cuáles fueron las consideraciones que él tuvo. Y estoy seguro que puedo ver cosas en esos pasos que él hizo que lo pudieran mejorar lo que él está haciendo. Entonces, esa es una. Grooming técnico lo pueden hacer juntos. Demo debería ser un must. Ustedes ambos deben de estar al tanto de lo que está haciendo uno del otro. Si su enfoque es el mismo. Ahora bien, si es que son dos productos totalmente divorciados, que me parece poco común, porque al final del día hay un punto, si están trabajando dentro de la misma empresa, hay un punto, a menos que sean consultores individuales, que estén trabajando en proyectos separados, clientes separados, ya esos son otros 500. Pero creo que el escenario aquí es que ambos están en la misma empresa y ambos tienen enfoques diferentes. Entonces, eventualmente estos enfoques siguen siendo parte de cosas que la empresa quiere lograr. Entonces hay un punto, ustedes como empresa, como área de tecnología de la empresa, así sean dos personas haciendo dos cosas completamente diferentes, donde ustedes están atados. Entonces, tener en claro la meta de la empresa como tal, la tienen los dos porque son parte de la misma empresa, pueden hacer que ustedes, los esfuerzos que están haciendo, ya sea para desarrollar una aplicación, un producto, y la otra persona para automatizar otros procesos de la empresa, se van a juntar. Entonces, empiecen a hacer actividades de grupo, yo diría. Diría que sí o sí deberían hacerlo, independiente al stack, al lenguaje, a la profesión. Yo me siento un tanto identificado por nuestro amigo Anónimo. Yo tuve una situación similar cuando comencé a desarrollar. Yo era en un departamento de TI, yo era el único desarrollador. Y yo me sentía un tanto así, como que, miel, aquí no hay un equipo, yo no tengo con quién compartir, no tengo a quién hacerle preguntas, quién me haga code review, no tenía nada de eso. Lo más que tenía para ese entonces era, bueno, amigos que tenía que desarrollaban. Entonces yo le hacía preguntas a ellos, compartíamos, hagamos cata, hacíamos también hackathon, un proyectico individual entre nosotros. Esa era como mi experiencia en grupo que yo tenía para ese entonces. Pero en el ámbito del trabajo yo me sentía un tanto frustrado porque yo preguntaba, ¿acá van a venir más desarrolladores o no? Mi alternativa para eso fue un poco drástica. Yo me ofrecieron empleo en otro sitio, tenían un equipo y yo como que quería esa experiencia y dije, sí, yo me voy porque aquí no veo que vayan a formar equipo ni yo voy a sacar provecho.
también yo quería para ese entonces como un tanto de mentorship, ¿no? En la que alguien me guiara con un poco más de experiencia. Yo andaba buscando eso y donde yo estaba, lamentablemente, eso no lo iba a conseguir. Entonces yo me fui para otra empresa, ahí había ya un equipo, había gente más senior que yo. Bueno, yo era un super junior con todo eso, pero había gente senior. Yo aprendí muchísimo, aprendí a trabajar en equipo y bueno, le saqué un montón de beneficios a eso. O sea que si en dado caso que tu compañero no esté muy como de acuerdo con hacer equipo, ¿no? ¿Verdad? Como que vamos a lo que están recomendando aquí los muchachos. Mi recomendación sería como que apunta para otro sitio. O porque si no te vas a sentir que estás estancado en el ámbito profesional. Ujú. Tú sabes que también, ahora que tú lo mencionas, la pregunta habla también de cómo evitar la fricción en ese momento. Si son dos personas que están completamente divorciados, hablando de tecnología y de la meta que están cumpliendo y de la responsabilidad que tiene cada quien, ¿verdad? Y tú quieres evitar fricción, un buen primer paso para tú empezar a colaborar con esta otra persona es, empieza con los demos. Empieza a decirle, fulano, cuando tú tengas chance, quiero mostrarte lo último que hemos hecho en tal proyecto. Y ahí tú le hablas un poquito, mira, para eso estamos usando esto, esto y esto, esto y esto. Esto fue lo último que hicimos. Estas son las últimas metas la próxima cosa que le vamos a desarrollar o lo que tenemos en mente, que sí o qué. Y por lo menos abrir esa conversación puede ser un primer paso. De igual forma, trata de hacerle saber que te interesa saber las cosas que él está desarrollando. Y entonces empieza la comunicación por ahí. Empiecen por ahí y luego eh, cuando estén preparando los sprints, o por lo menos cuando tú estés preparando tu propio trabajo, si no tienes un sprint, te diría que trata de incluirlo. Trata de decirle, hey, mira, tú sabes que tengo una cuanta cosas que hacer, tú tienes chance para que lo discutamos juntos y así. Y así tú poco a poco vas a ir reduciendo la fricción de la comunicación, porque al final es comunicación. Y tal vez eso sea un primer paso. Y si no funciona, la sugerencia de Manuel no es mala. Tú sabes también algo como que me pone a pensar. Él hizo énfasis de que este compañero de trabajo no es desarrollador per se, que de la forma que lo estoy interpretando es que no está como contratado en la empresa como desarrollador, pero utiliza software para automatizar partes de su trabajo. Entonces, algo que te diría, también como que ten delicadeza la forma de hacer como el approach de, hey viejo, yo quisiera que hagamos esto, porque puede ser que el fin de esa persona también no sea escribir código. O sea, es como que, oh sí, yo escribo código, lo disfruto, pero como este hobby que me permite automatizar el leer esta hoja de Excel, pero no es algo que yo le quiero dar formalidad, ni le quiero poner como que más, de una forma u otra, como barreras a simplemente a ese proceso creativo de crear. Entonces, ese sería también como algo que yo te diría, como que de la forma que tú lo haces, que el approach que tú hagas con eso, que sea como contacto, digamos. Quizá ya, si ya tú tienes una relación más profunda con esta persona, te diría todo lo contrario. Sé lo más franco posible. Hey viejo, yo quisiera que, que hagamos esto. Todo depende como el tipo de relación que tú tengas con esa persona. Eh, pero sí, el tema de fricción va a pasar. Y más si esa persona o tú no estás acostumbrado a que te critiquen el código. Yo siempre pienso, de la forma que yo hago los code reviews y que yo recibo los code reviews, no son críticas personales. O sea, mi código no soy yo. Si yo implemento un código que quedamos de acuerdo en el planeamiento, pero luego identificamos que no es la mejor versión, o sea, me pueden decir, oye, al final del día este código no va a poder salir. No es la mejor, vamos a mejor a cambiarlo para otra cosa. O sea, yo no puedo identificarme con el código y sentirme ofendido de que, uy, o sea, me están diciendo que mi código es un disparate. Que no, nada de eso. Tu código es tu código y tú eres tú. O sea, mantén como esa separación porque eso te va a permitir aceptar críticas y hasta estar más atento a cosas que tú literal dices como que, uy, pero yo no vi eso. Para ponerte un ejemplo, recientemente yo hice un code review de alguien donde habían dos partes del código que siempre retornaban true. No importaba lo que tú le pasabas, siempre retornaban true.
si, o sea, en el momento yo hacer la revisión del código, yo le fui franco, le dije como que, hey, mira, todo bien, me parece todo genial, pero en estas dos partes, este código siempre retorna true. Y esa persona puede tener una o dos reacciones. Una puede ser como que ahí viene a decirme cómo cambiar mi código. Pero como trabajamos en equipo, como sabemos que todos tenemos la misma meta en común, su reacción es más como de, hey, gracias por detectar eso. En realidad yo quise hacer esta otra cosa y esa parte se me pasó. Entonces, tiene que tener como eso. Te lo digo más porque el equipo, esa química de criticarse actualmente no existe. Y en code reviews eso es algo que pasa. Y de hecho, eso es algo que nosotros internamente hablamos mucho, de cosas que nos pasan a nosotros en nuestro día a día. Ese tema se llama soft skills, como skills que son suaves, digamos. O sea, están los hard skills, que programa cosas técnicas, y están los soft skills, que es más como esas habilidades humanas. Entonces, por eso hago mención de eso, porque en papel es chévere trabajar en equipo, pero pueden pasar cosas donde se agrega fricción externa al código. Y cuando tú estás recibiendo code review, tú tienes que estar dispuesto a escuchar opiniones personales. También. Porque hay personas que les gustan estructurar los servicios de una forma y dicen, no, ese approach, el factory es mejor, es más conveniente porque lo he usado antes y me funciona. Este no lo conozco bien, no lo entiendo bien. Tú tienes que estar dispuesto a escuchar esas opiniones y verlo como una oportunidad de aprender lo más que tú puedas de la persona que te está dando. Aunque las sugerencias tal vez no sean en tu entender las más acertadas. ¿A qué me refiero con eso? Un punto de vista, un code review al final del día es un punto de vista de una persona. O en el proceso de tú hacerle demos a esta persona, las observaciones que te haga respecto a la aplicación, al principio van a estar muy limitadas a lo que tú le estés mostrando, porque él no conoce el background de la aplicación completa, si han estado todo el tiempo divorciados. Entonces, van a haber muchas sugerencias que te va a dar, van a haber muchas opiniones que vas a recibir que no van a tener el suficiente contexto. Trata de escucharla lo más que tú puedas antes de tú emitir tus opiniones, porque entonces puedes viciar lo que él te esté diciendo y entonces no sacarle mucho provecho al proceso. Así que es como que trata de ser lo más humilde posible cuando tú estés teniendo estos demos o estos code reviews con esta persona y sacar lo mejor de él. Yes. Y si nada de eso funcionó, ve buscando tu trabajito, que por ahí hay muchísimo. Así es. Que están necesitando gente. Bien, y eso es todo por hoy, señores. Muchísimas gracias. Sigan escribiendo sus preguntas al formulario que dejamos en el link y nos escriben por Twitter. Estamos ahí, estamos en Apple Podcast y todo lo demás. Nos vemos la próxima semana. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y YouTube.